Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 37 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a diferentes estudiantes, profesionales y técnicos de todo el territorio peruano. El núcleo de la temática para este año ha sido denominada Frontera, Territorio de Desarrollo e Integración. Siguiendo con el programa, voy a dar el pase al magíster Javier Locio. Muchas gracias, Betsabe. Buenas tardes con todos. Bueno, avanzando con la temática de frontera, efectivamente el día de hoy vamos a poder apreciar de la parte de parte de expertos como Luis Miguel y Rafael las implicancias que tiene el desarrollo económico en espacios de frontera, ¿no? Considerando pues, que normalmente o por lo general estos espacios de frontera son tanto remotos, distantes de las capitales regionales, de los mercados, y entonces implica un reto para poder organizar la parte productiva, la parte tecnológica y el acceso específicamente a los mejores mercados que aseguren pues un desarrollo económico sostenible, ¿no? Sostenible ambientalmente, pero también sostenible económica, social y políticamente, inclusive, ¿no? Entonces, por un lado, el desarrollo económico de un espacio de frontera implica una serie de retos, pero también una serie de oportunidades, porque estamos normalmente en la frontera, estamos países de diferentes culturas, economías, tecnología, presencia institucional y por lo tanto a veces hay la oportunidad, o por lo general hay la oportunidad de poder entrar a trabajar de manera conjunta justamente para hacer ese desarrollo económico en mejores condiciones, ¿no? Normalmente, o por lo general, nos encontramos con infraestructuras, nos encontramos con instituciones de investigación, de desarrollo económico, universidades que están al otro lado de la frontera, próximas o un poco más lejanas, y esa interacción con estas instituciones siempre es una oportunidad para realizar innovaciones para llevar hacia los productores nuevas tecnologías, nuevos procedimientos y, por qué no, también recursos capitales para poder trabajar de manera conjunta, ¿no? Entonces, la situación de frontera es un reto, pero también es una oportunidad en este sentido, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora a través de los expertos son experiencias concretas, pero también obviamente recomendaciones, sugerencias, lecciones aprendidas de acuerdo a la experiencia que han podido desarrollar, ¿no? Entonces, los invitamos a que nos acompañen el día de hoy, que puedan disfrutar y aprovechar al máximo los conocimientos, las experiencias que nos vienen a compartir tanto Luis Miguel como Rafael, ¿no? Muchas gracias, Besoe, y vamos adelante. Muchísimas gracias, magíster Javier Locio. A continuación vamos a tener la presencia de Luis Miguel Fernández Moncada. Él es ingeniero agrónomo con estudios de maestría en agronegocios y maestría en ecología con gestión ambiental. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de proyectos de desarrollo sostenible, planes de negocios, proyectos de conservación de la biodiversidad y cambio climático. Cuenta con experiencia relevante en la conformación y fortalecimiento de cadenas de valor sostenible, articulación al mercado de pequeños productores agropecuarios en diversas regiones del país. Su experiencia específica está dentro de las cadenas de valor de banano orgánico, arándanos, maracuyá, frijol, capuí, café, peces amazónicos, panela granulada, entre otras especies.
y su experiencia a nivel de consultorías en formulación, ejecución, monitoreo y supervisión de proyectos de diversas fuentes nacionales e internacionales, como el Fondo Italo-Peruano, USAID, BID, la ICA, el Banco Mundial, la PNUD, la PROFONAPE, el Fondo Empleo, Prociencia, PNIPA, entre otros. Agradecemos de la presencia de Luis Miguel Fernández Moncada. Bienvenido a este espacio. Usted tiene la palabra. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Gracias por el espacio, por la oportunidad de poder compartir un poco las experiencias sobre la temática de cadenas de valor. Voy a poner mi presentación y por favor me gustaría que me mencionen si la pueden apreciar. Correcto, sí se visualiza. Muy bien. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Ese es un tema bastante importante y en vigencia sobre todo, ¿no? Y bueno, trasladarlo un poco a zonas de frontera es mucho más apasionante, más retador, diría yo, pero creo que ahí está el secreto de poder innovar sobre la temática de cadenas de valor. Yo voy a tener dos etapas en la presentación. Una primera, básicamente, algo un poco de teoría y un poco del enfoque metodológico que proponemos nosotros. Y luego un par de casos de la implementación de este enfoque de cadenas de valor en territorios como la frontera. Primera y rápidamente, nosotros yo lidero una empresa privada que se denomina Analpes, Corporación Analpes Perusaca, acá en Perú. Tenemos ya 10 años trabajando en la temática de cadenas de valor, ¿no? Básicamente nosotros somos una empresa de derecho privado, no somos una ONG, somos una empresa SAC, eh, pero somos una empresa socialmente responsable y nuestras actividades se marcan en el objetivo de contribuir con el desarrollo sostenible del país, trabajando muy de la mano con poblaciones indígenas, campesinas, pequeños agricultores, asociaciones, poblaciones vulnerables, ¿no? Y tratando de, con ellos, mejorar sus niveles de calidad de vida con un profundo enfoque ambiental sostenible. Bien, un poco ya centrándonos en la temática de la reunión. Este tema de cadenas de valor es un concepto que ha venido, digamos que, siendo un poco, haciendo varios traspasos de lo que es cadena productiva, cadenas de valor, y ahora estamos llegando a la temática de que es una cadena de valor transfronteriza. Entonces, esto nos trae a hacernos digamos, una interrogante, ¿no? Si es posible hacer cadenas de valor en zonas transfronterizas. De por sí, sabemos que el país tiene diferentes condiciones en sus tres principales áreas, ¿no? La costa, la sierra y la selva, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de comunicaciones, etcétera, etcétera, tiene diferentes condiciones que limitan o favorecen la conformación de cadenas productivas y cadenas de valor. Entonces, ese es un primer elemento que deberíamos considerar, ¿no? Es por eso que la necesidad de tener un diagnóstico mucho más preciso, ¿no? Cuando nos encontremos, y porque las metodologías tienen que adecuarse a los territorios y a las condiciones que ellos presentan, ¿no? Y a los actores presentes en ese territorio. Pero más aún allá, si hablamos de los territorios dentro del Perú, de los territorios fronterizos, donde según el Plan Anual de Fronteras, tenemos que, tomando como referencia los censos desde el 2007 hasta el 2017, nos dice que de los 84 distritos fronterizos, 54 han reducido su población y 27 solamente ellos han incrementado muy ligeramente su población. Entonces uno puede preguntarse por qué se produce esto, y una de las respuestas puede ser por la falta de oportunidades justamente que en estos territorios se pueden estar desarrollando, ¿no? Eh, Justamente la conformación y posterior consolidación de cadenas de valor haría que estas oportunidades de desarrollo sostenible se incrementen y favorezcan para que esta población
digamos que no emigre a otros territorios que van a ser principalmente capitales de región, capitales de provincia. Y si nosotros también vemos el último mapa, ¿no? De acuerdo al PNUD, vemos que el índice de desarrollo humano, ¿no? En la zona de frontera también brindan los niveles más bajos, ¿no? Comparativamente, imagínense con Lima, el color, el índice de desarrollo humano también en zona de frontera es, digamos que, de los menores valores, por así decirlo. Entonces, bajo estas condiciones había que preguntarnos la viabilidad de conformar cadenas de valor, o si se ha intentado, o qué aprendizajes hemos tenido al respecto, ¿no? Entonces, para ello, ¿no? Tendríamos que ser, y nosotros proponemos una estrategia de implementación, ¿no? De un enfoque cadenas, y tenemos tres fases fundamentalmente. Hacemos un diagnóstico, pero es un diagnóstico mucho más fino, es un diagnóstico territorial, probablemente a nivel de provincia y distrito. Es complicado hablar de una cadena de valor de cacao en la región San Martín, por ejemplo. Cuando uno habla de la cadena de valor, ¿por qué? Porque probablemente en Lamas tienen otras condiciones diferentes a las de Juanjuy o a las de Chasuta. Entonces, los diagnósticos regionales son referenciales, pero es necesario hacer un diagnóstico mucho más fino y territorialmente mucho más a nivel de distrito o provincia. A partir de ese diagnóstico, nosotros hacemos ya una prospección de iniciativas y luego con aquellas que demuestren mayor viabilidad, hacemos una implementación de cadenas, ¿no? Este enfoque lo hacemos a nivel de tres eslabones fundamentalmente. Todo el análisis que se hace del diagnóstico, la prospección y la implementación, lo hacemos tomando siempre como referencia un eslabón productivo, un eslabón organizacional o asociativo y un eslabón de mercado o comercial. En forma transversal, en los análisis intentamos incorporar enfoques ambientales, cambio climático, interculturalidad, innovación, género, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que nosotros trabajamos desde la fase uno de nuestra propuesta, ¿no? Llegamos a un territorio, en este caso un territorio de frontera, ¿no? Y lo que tenemos que ver es las potencialidades de ese territorio a nivel de distrito, a nivel de provincia, ¿no? Y lo que vamos a obtener son dos posibilidades, ¿no? Algunas potencialidades que pueden conformar cadenas productivas y otras iniciativas productivas que todavía no están tan maduras y que no van a conformar cadenas productivas. Debemos entender que en todos los territorios no somos buenos en todo, somos mejores en algunas cosas y hay otras actividades que todavía necesitan algún tipo de condiciones habilitantes para poder decir que van a escalar una cadena productiva. Entonces, luego de ese diagnóstico en el cual vamos a hacer una relación de actividades que tienen la potencialidad de conformar cadenas productivas y otro listado de iniciativas productivas que estarán en carpeta porque tienen que solucionar condiciones habilitantes, tenemos que ver que estas cadenas productivas o estas iniciativas productivas que tienen la potencialidad de conformar cadena productiva, no las conformen per se, conformen cadenas productivas, pero bajo ya un enfoque de cadena de valor. Y acá es el primer cuestionamiento y a veces confundimos el término de cadena productiva y cadena de valor, ¿no? Eso es un tema que siempre hay que resaltarlo y acá se intenta, ¿no? Un documento importante de la Fundación Codespa, explicar la diferencia entre una cadena productiva y una cadena de valor, ¿no? Desde la estructura organizativa, ¿no? Por un lado, actúan individualmente, en el otro lado, asociativamente, ¿no? La cadena productiva es liderada por la oferta, en el caso de la cadena de valor, por la demanda. El potencial del mercado es para una cadena productiva, pero ya la cadena de valor tiene un mercado concreto o un nicho en el cual va a intervenir. El precio es importante en la cadena productiva, pero el valor es lo que resalta de una cadena de valor. La cadena productiva trabaja con productos básicos, y ya con productos diferenciados trabaja la cadena de valor. La informalidad es, digamos que está presente en el enfoque cadena productiva, pero en el enfoque cadena de valor no. Promovemos la formalidad. La visión de la relación es a corto plazo en la cadena productiva, pero una cadena de valor es a largo plazo. La confianza entre los actores es media o baja en una cadena productiva, pero en una cadena de valor es alta, ¿no? Y la información, el flujo a nivel de todos los actores y todos los eslabones es muy limitada en la cadena productiva, pero en una cadena de valor es amplia el flujo, ¿no? Bien,
luego de terminar nosotros hacer este diagnóstico, entonces lo que hacemos ya es la segunda fase, que es la prospección. Bueno, ya identificamos aquellas iniciativas que pueden escalar a cadena productiva, hacemos una prospección más profunda. Y para ello hacemos un mapeo. Un mapeo es identificar a qué actores, directos e indirectos, se encuentran inmersos en la actualidad en la cadena productiva potencial, ¿no? Y ese análisis de esos actores los hacemos bajo un enfoque, o sea, qué actores en la parte comercial, qué actores en la parte organizacional y qué actores en la parte productiva. Y cuando hablo de actores, hablo de directos e indirectos. Porque el actor directo es aquel que tiene que estar sí o sí en la cadena productiva porque si no, no existe cadena productiva. Productor, comprador, por ejemplo. Y actor indirecto es aquel que no necesariamente tiene que estar, ¿no? La cadena productiva puede continuar sin su presencia, pero su presencia mejora los niveles de competitividad de una cadena productiva. Por ejemplo, las universidades o las ONGs, ¿no? Son actores indirectos. Entonces, una vez que hemos hecho ese mapeo del estado situacional de una cadena productiva, participativamente con un buen número de actores vinculados a una cadena productiva, hacemos una cadena futura o deseada, planificamos, ¿no? Y vemos qué actores deberían sumarse a la cadena y así determinamos una brecha de competitividad entre la cadena productiva actual y la cadena futura. Esa brecha está en función de esos tres ejes: comercial, organizacional y productivo. Con eso tenemos una principal brecha que tenemos que cerrar. Y eso se cierra con la fase de implementación. Y esa brecha a cerrar entre una cadena actual y una cadena futura o deseada, la planteamos en una hoja de ruta plasmada en un corto, en un mediano y en un largo plazo, ¿no? Hacemos una hoja de ruta en esos tres niveles, pero para ese cierre de brechas, lo que nosotros necesitamos son recursos. Entonces, paralelamente, identificamos fuentes de financiamiento locales, regionales, nacionales, internacionales, que nos permitan cerrar esa brecha de funcionamiento, de competitividad entre la cadena actual y la cadena futura. Y luego pasamos a la formulación de propuestas para atraer inversión que nos permita cerrar la brecha entre la cadena actual y la cadena futura. Pero digamos que tratar de atraer inversión de una forma aislada no es la idea, ¿no? Este es ya un poco el resumen de las tres fases que he mencionado. Pero una estrategia muy importante es el tema de la gobernanza, ¿no? La gobernanza territorial es muy importante y la gobernanza territorial local. Es por eso que para transitar esas tres fases, ¿no? Y sobre todo para este apalancamiento de recursos, para cerrar la brecha y competir entre una cadena actual y futura, nosotros hemos propuesto la conformación de las denominadas plataformas locales de desarrollo territorial sostenible. Son plataformas, es un espacio donde se integran actores públicos y privados de un territorio, sea distrital o provincial, ¿no? Entonces, acá hay una trilogía que es el Estado, que puede ser las municipalidades, eh, ahí hay, a veces hay áreas protegidas, no lo sé, el sector privado con las empresas y las comunidades propias de un territorio local, llámese provincia, distrito, ¿no? Ellos conforman estas plataformas y una vez que han conformado esta plataforma y ya tiene un documento línea base donde cuáles son las cadenas productivas que tienen potencialidad de escalar a cadenas de valor, es que ellos trascienden al nivel regional y al nivel nacional. Un ejemplo simple de esto es que una plataforma puede formular planes de negocios o proyectos y presentarlos a fuentes de financiamiento regionales como los Procompite o nacionales como Agroideas, etcétera, etcétera. Pero no son propuestas aisladas de uno u otro autor. Es una propuesta consensuada participativamente en la plataforma local de desarrollo sostenible. Esto que plantea es una planificación que nosotros le llamamos de abajo hacia arriba, desde la comunidad al distrito, a la provincia, hasta el nivel nacional. No una planificación de arriba hacia abajo, que es lo tradicional, nacional, regional, local, comunidad. Acá recogemos las expectativas reales, porque es una planificación, como reitero, de abajo hacia arriba. Y esto le da una gobernanza importante a ese territorio
local, ¿no? Fronterizo, y de esta forma ellos pueden tener mayor incidencia o generar incidencia desde esta plataforma con el nivel regional, nacional e inclusive internacional. Entonces, en función a este enfoque que estoy mencionando, ahora voy a mencionarle algunos casos de la implementación del mismo, ¿no? Y en zonas, no, en zonas de frontera, ¿no? Y en zonas realmente donde había bastante incertidumbre sobre la conformación y sobre todo la sostenibilidad del funcionamiento de cadenas de valor. Uno, primero de ellos es en Santa María de Nieve, en Condorcanqui, en territorios que también incluyen el Alto Río Santiago, el Cenepa, ¿no? Ya frontera con el Ecuador. Acá, desde el año 2017-18, con intervención del PNUD, ¿no? Implementamos este enfoque en el cual aprovechamos la, la, la presencia de un área protegida que es la Reserva Comunal Tuntanaín, un área protegida del CERNAM, que justamente es cogestionada con comunidades indígenas y el Estado a través del CERNAM. Este es el Estado en el caso de la plataforma que hemos presentado anteriormente. Entonces, el CERNAM fue el actor que representaba al Estado. El ECA Tuntanaí es una organización que representa 23 comunidades Aguajón One Piece perdón, 21 comunidades. Y las 21 comunidades nativas, digamos, son, eh, son los potenciales beneficiarios de esta plataforma o lo que pueda generar la misma. Entonces, acá hubo una alianza muy interesante entre el Estado, las comunidades, pero no aisladas, sino organizadas a través de su Ecatuntanén, que es su organización que las acogió. ¿No? Con ellas se hizo todo el trabajo que les hemos mencionado. ¿No? Se hizo una prospección, perdón, un diagnóstico, luego una prospección de aquellas iniciativas que tenían potencial de conformar cadenas productivas y luego se hizo la implementación de ellas, ¿no? Se trabajó inicialmente con 5 comunidades, luego con 21, y se pretende llegar ya, trascender y llegar a casi a toda la provincia donde hay casi 200 comunidades. Esta plataforma logró conformar una cooperativa que se llama la Copindi, que es una cooperativa indígena Tuntanaín, que no es otra cosa que un mecanismo para el aprovechamiento sostenible de los recursos de las comunidades vinculadas al Ecatuntanay. Nosotros, como empresa privada, facilitábamos como un dotador de servicios empresariales, no financieros. Esta, esta gobernanza entre el Estado y las comunidades directamente empezó a formular propuestas para diferentes fuentes de financiamiento que las vemos ahí, FONCODES, PINIPA, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de la priorización de las cadenas que se hizo fue el cacao, los peces y el látex de Shirin, ¿no? Lo más interesante era que muchas de las utilidades que se generaban dentro de estas actividades, todas a través de la cooperativa indígena, parte de un porcentaje que era el 30%, servía para la gestión del área protegida. Entonces, inclusive, y es ahí donde se tornaba sostenible. Este modelo logró entre los años 2017 al 2020 atraer al territorio más de 5 millones de soles apalancados de diferentes fuentes de financiamiento nacional e internacional. Esto es casi 2 veces el presupuesto de la misma Municipalidad Provincial de Condorcanqui. Entonces, miren la potencialidad de esta plataforma en un territorio fronterizo, donde hay comunidades nativas, indígenas, con difícil accesibilidad, entre otros, ¿no? Y esto se constituyó como un mecanismo de sostenibilidad financiera para la Reserva Comunal Tuntanén, que es un área protegida, porque parte de las utilidades que ahora se generan del aprovechamiento del cacao, los peces y la chiringa, van para la gestión de esta área protegida, que tiene casi 95.000 hectáreas de bosques amazónicos, ¿no? Y se tiene, ahora, todo este aprendizaje, actualmente ya no hay mucha cooperación internacional en la zona, pero ha sido capitalizado por la cooperativa indígena. Es la cooperativa indígena la que ya hace, digamos que todo el aprovechamiento y la dinámica en el territorio en función a las cadenas que se habían trabajado.
Estos son algunos de los ejemplos de lo que se ha logrado con el enfoque. Ahí vemos un secador de cacao para el aprovechamiento. Se lograron hacer filetes ahumados de paco y gamitana, ¿no? Cuero, obvio, cuero con piel de pescado, entre otros. Entonces, esta es una primera experiencia que se tuvo. La otra experiencia que la trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Cancillería, es una iniciativa financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y ya está al otro extremo del país. Está en Madre de Dios, en la frontera con el Brasil, en Ñapari, una comunidad nativa de Bélgica, ¿no? En Madre de Dios. Entonces, este es un proyecto que nos permite implementar este enfoque de desarrollo de cadenas de valor transfronterizas que inició el 2000, bueno, en diciembre del 2022 prácticamente, enero del 2023, y que finalizó el 2024, pero hemos tenido una pequeña ampliación más operativa hasta diciembre de este año, ¿no? Pero también se hizo se implementaron las fases que he mencionado, el diagnóstico de las iniciativas productivas, la prospección de las cadenas productivas más promisorias y luego se implementó, digamos, que aquellas cadenas productivas con mayor potencialidad. En esta comunidad nosotros hemos logrado conformar una plataforma también, como que la que le mencioné, la Plataforma Local de Desarrollo Sostenible, pero en este caso ya no está el CERNAM, por ejemplo. Y esa es, digamos, que cómo la metodología tiene que adecuarse. Ya no hay un área protegida ahí. Entonces, pero necesitamos al Estado, a la presencia del Estado, porque tiene que recaer esto en actores que van a estar permanentemente en el territorio. Entonces, pero sí estuvo la Municipalidad Provincial de Tahuamanu, por ejemplo, ¿no? Entonces, la Municipalidad de Tahuamanu es la que asumió el rol del CERNAM en el caso de Condorcanqui. Y estaba el proyecto especial Madre de Dios, ¿no? Que es una entidad adscrita al gobierno regional de Madre de Dios. Entonces, se conformó una plataforma, ahora les voy a mencionar, y se trabajó también este, el tema productivo, el tema asociativo y el tema comercial, que es el enfoque que proponemos, porque si no, una cadena productiva o cadena de valor no es como que le va a faltar una pata a la mesa. Entonces, en la parte productiva logramos instalar 20.000 metros cuadrados de estanques acuícolas para el cultivo de Paco. eh, no tenían ni un solo metro cuadrado de estanque ellos, no hacían acuicultura. Logramos necesariamente conformar y venimos fortaleciendo una cooperativa también indígena, transfronteriza, que es la Ginecop, porque ellos son, a diferencia de los amigos de Condorcanqui, que son Aguajún One Piece, ellos son Gine. Entonces, y la cooperativa Ginecop se ha conformado y está en funcionamiento y en pleno fortalecimiento. Fortalecimos y formamos 30 líderes indígenas con capacidad de dirigir su cooperativa Ginecop y su propia comunidad, ¿no? Y bueno, la plataforma que les he mencionado. Y en una primera campaña de producción de peces, ellos han comercializado en forma conjunta más de $50.000 en este primer año. Entonces, como les mencionaba, acá tenemos la plataforma local de desarrollo sostenible con actores locales que hemos tenido que identificar en el mapeo actual y el mapeo futuro. Empezamos tres y en menos de un año estamos terminando con seis actores más. Se vinculó a esto el Ministerio de Producción, produce, ahí está el IAP, está el CITE Madre de Dios, o sea, más actores locales están concentrándose y son atraídos a un territorio provincial como Tahuamano, donde antes no tenían presencia, porque ahora no se lo solicita un actor, se lo solicita una plataforma, ¿no? Es la plataforma la que solicita la presencia de estos actores en el territorio. Eso es lo que les mencionaba, ¿no? Hemos tenido unas utilidades en una primera campaña de $36.000 para una comunidad nativa transfronteriza, esto es bastante dinero, y sobre todo que han sido comercializados en forma conjunta. Ellos producen en sus estanques, pero la comercialización es en forma conjunta, como Ginecop, como cooperativa. Entonces la Ginecop se ha convertido, al igual que Tuntanaín, la Copindi, en el mecanismo de aprovechamiento sostenible de los recursos de toda la comunidad nativa de Bélgica. Actualmente estamos viendo ya otros productos como aceites de copaiba, etcétera, etcétera. La misma plataforma ha logrado ya, ustedes pueden ver ahí,
la Ginecop está ganando algunas propuestas que ya en forma directa está presentando y eso es importante, ¿no? Porque la va fortaleciendo. Otras fuentes de financiamiento compran el modelo y quieren seguir fortaleciendo el mismo. Hemos logrado generar empleo sostenible, ¿no? Además de los 36.000 dólares de utilidad y las ventas de 50.000 dólares, se han generado 17.720 soles solo en una campaña como mano de obra de la misma comunidad, ¿no? Por otro lado, a nivel de seguridad alimentaria, ¿no? Hemos logrado que en promedio cada familia de las 48 que existen en esta comunidad transfronteriza consuman 18,57 kilogramos de pescado por familia. Antes no consumían nada de proteína. Hoy día sí lo vienen haciendo porque el enfoque de una cadena de valor es eso, ¿no? Generar valor en todos los niveles y sostenible con la parte social, la seguridad alimentaria a través de el incremento de consumo de alimentos proteicos, sobre todo para las poblaciones infantiles. Esas fotos ya son fotos del proyecto y esto lo hemos logrado en 1 año y medio más o menos de intervención. Esto es como iniciamos, ¿no? Y bueno, los alevines fueron, por ejemplo, proporcionados por el IAP, ¿no? Y bueno, y finalmente, esto es ya por mencionarlo nomás, porque es algo que vamos a iniciar dentro de muy poco. Vamos a también tener la posibilidad de implementar el enfoque que les he mencionado en la triple frontera, ¿no? La provincia de Ramón Castilla, justamente ahí donde está la frontera Perú, Colombia y Brasil, un proyecto con financiamiento del BID, de la mano de la Cancillería del Perú también. Y vamos a trabajar con una organización que se llama Copaile, que es una cooperativa cacaotera líder, y seguramente en los próximos 3 años vamos a transitar implementando este enfoque, siempre de cadena de valor transfronteriza. Entonces, estos son unos ejemplos de que ese enfoque de cadena de valor en zonas de frontera sí es posible implementarlo, pero siempre considerando esos tres eslabones importantes, con acciones importantes en lo productivo, en lo organizacional, asociativo y en lo comercial. ¿No? Eso es importante. Y luego tener en cuenta saber seleccionar qué iniciativa productiva puede escalar a cadena productiva bajo un enfoque cadena de valor. No todo es escalable a ese nivel. Puede quedarse a nivel de emprendimiento, ¿no? Pero no necesariamente cadena de valor. Bueno, eso es lo que he preparado para el día de hoy y quedo atento a lo siguiente del evento. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por tu presentación. A continuación vamos a dar rápidamente el pase a Rafael Villa. Rafael Villa, ¿nos escucha? Sí, hola, ¿cómo están? Muy buenas Muy buenas tardes. tardes. Adelante, por favor. Muchas gracias. Un gusto saludarlos desde Colombia en la tarde de hoy. Eh, Me corresponde a mí hablarles de la cadena de valor del turismo. Permítanme un momento, lo pongo en pantalla completa. Ahí creo que ya están viendo mi pantalla completa. La cadena de valor del turismo y cómo muy en particular en la frontera colombo-peruana en torno al Amazonas y en particular vamos a ver, nos vamos a enfocar en esa triple frontera que mencionaba hacia el final Luis, cómo la cadena del valor del turismo permite tener una frontera viva, viva en términos de dinámica, pero también en términos de oportunidades y de creación de valor. Déjenme empezar hablando de dos elementos fundamentales para contextualizar esto, el territorio del que estamos hablando y el tipo de viajero a este territorio en particular y las diferencias que existen por su condición de frontera y por cada una de las dos entradas de la frontera. En este caso, si bien voy a estar hablando de la triple frontera, me voy a referir muy en particular a la zona fronteriza Colombia-Perú,
Ya vamos a ver que es una zona fronteriza bastante extensa, con unas características relativamente similares a lo largo de toda la zona fronteriza. Es abundante en recursos naturales, bajamente poblada, tanto del lado colombiano como del lado peruano, con una relativa débil presencia de, el Estado de ambos lados, con algunos puntos que se han desarrollado más a lo largo de la historia. De hecho, nos vamos a concentrar en uno de ellos, quizás el punto que tiene mayor desarrollo a lo largo de la frontera colombo-peruana, que es precisamente allí cerca de la triple frontera, y una zona importante con altos niveles de pobreza, de vulnerabilidad, y que primordialmente ha primado un modelo económico de subsistencia o de dependencia, con además de eso una actividad ilícita en ambos lados de la frontera. Bueno, podemos incluir dentro de eso también a la frontera brasileña, tristemente, con una concentración importante de actividad ilícita. Y por eso vamos a ver la importancia del turismo y en particular el turismo responsable para, por un lado, poder traer nuevas alternativas económicas que modifiquen las condiciones y el bienestar de las poblaciones presentes en la frontera, y por otro lado, también detener un poco la presión y el agotamiento progresivo sobre el patrimonio biocultural, no solo los recursos naturales, sino en términos generales todo el patrimonio biocultural. Vuelvo y digo, esta es la frontera, el territorio de manera ampliada, pero me voy a concentrar fundamentalmente en una dinámica que es la dinámica turística en frontera, que se da alrededor de la triple frontera, el trapecio amazónico, donde quiero resaltar una dinámica que va a permitir que aprovechemos precisamente el concepto de cadena de valor, tal como nos lo presentaba Luis, unos encadenamientos no solo que potencialmente pueden generar valor, sino que hoy por hoy están generando valor, y ya voy a mostrarles un poco cuál es la oportunidad presente y la oportunidad futura. Esta diferencia se fundamenta en el tipo de viajero que llega por cada uno de los lados de la frontera. Me voy a referir primero a la captación de viajeros por el lado de la frontera peruana. Es fundamentalmente un vacacionista backpacker o mochilero, normalmente joven, normalmente de un ingreso relativamente medio y con un gasto turístico relativamente medio. Con una característica fundamental, las estadísticas en el lado peruano, por supuesto esto se construye a nivel de departamento y en algunos casos de provincia, pero pues el departamento que es frontera en la triple frontera con Colombia y con Brasil, es el departamento de Loreto, que incluye una ciudad importante en la Amazonía peruana, como es Iquitos, y muchos de los viajeros que llegan a la Amazonía peruana en realidad llegan a Iquitos. Y esto hace que el 67% de los turistas visiten particularmente Loreto, pero muy, muy pocos de ellos llegan a el trapecio amazónico, a la frontera como tal, y las cifras en la mejor estimación está que alrededor del 33% tiene potencial de convertirse, de las personas que visitan el Amazonas peruano, tiene potencial de convertirse en turismo transfronterizo. Esto es completamente diferente al caso colombiano. En el caso colombiano, el departamento fronterizo de esta zona es el departamento del Amazonas, su capital es Leticia, y Leticia queda precisamente en la frontera. Y esto hace que el 100% prácticamente del turismo que llega por Colombia a Leticia sea turismo transfronterizo, tanto con la frontera peruana como con la frontera brasileña. Es importante mencionar la ciudad colombiana de Leticia, es una conurbanación con la ciudad de Tabatinga en el lado brasileño, y tiene comunidades del lado
peruano a relativa corta distancia, vamos a suponer alrededor de una hora, un poco más en lancha por el río, encontramos a Caballo Cocha, una comunidad, digamos, de un tamaño importante para los temas turísticos. Es decir, ya no estamos hablando de comunidades muy pequeñitas, sino de ciudades que pueden tener una infraestructura adecuada para el turismo. Y ahora voy a entonces empezar a hablar un poco de la importancia que tiene que ver esto en materia del aprovechamiento de los encadenamientos productivos y de los encadenamientos de valor, cómo algunas de estas oportunidades productivas se pueden convertir en encadenamiento de valor. Pero otro elemento que quiero resaltar es el tipo de turista que llega a través del lado colombiano. Es un turista que ha venido cambiando su naturaleza. Uno de los elementos importantes es en la zona, el aeropuerto internacional principal es el aeropuerto de Leticia del lado colombiano, mientras en el caso peruano, vamos a suponer, el aeropuerto importante sería Iquitos, y de Iquitos a esta frontera hay una distancia realmente importante, bien sea o por avión de menor, digamos, de menor tamaño o por barco a través del río. Esto hace que el turismo se dinamice a través del lado colombiano y esto ha permitido que hayan empezado a aparecer diferentes tipos de viajeros, de turistas. Por supuesto, seguimos teniendo turistas asociados a naturaleza, es digamos que uno de los atractivos principales en la Amazonía, pero cada vez aparecen más turistas asociados a cultura, lujo y arqueología, especialmente asociados al conocimiento indígena. Ya vamos a ver una de las claves más importantes en los encadenamientos turísticos y empieza a ganar protagonismo el aviturismo, además el turismo de otras especies, herpetos, peces, monos, en fin, diferentes otros tipos de especies animales, el turismo científico y educativo ganando mucha importancia y el turismo comunitario, que es quizás una de las apuestas más importantes desde el lado colombiano y que hemos visto ha tenido una muy buena receptividad también desde el lado peruano, donde se encuentran cada vez más unas articulaciones y unas alineaciones de intereses de ambos lados. Permítame hacer un zoom, un foco a la zona de la que estamos hablando. Aquí ven ustedes, esto es el trapecio amazónica, lo que denominamos la triple frontera. Ven ustedes en la parte inferior derecha Leticia, al lado derecho de Leticia encontramos Brasil. Entre las dos líneas gruesas negras estaría esa patita que pertenece a Colombia en el lado norte del río, donde encontramos cuatro comunidades, vamos, de relativo interés. Está Leticia, Macedonia, Mocagua y Puerto Nariño. Puerto Nariño siendo tal vez el punto más importante de desarrollo turístico de toda esta zona. Y del lado peruano, en la franja sur del río Amazonas, vemos allí la ciudad o digamos la comunidad más importante, Caballo Cocha, pero también con algo de importancia está Cuchillo Cocha, está Vista Alegre, Puerto Alegría, con una zona de reserva, la zona de reserva Marachá, de gran importancia en lo que tiene que ver con patrimonio biocultural. En esta zona hemos identificado diferentes puntos de encadenamiento directo e indirecto. Y en algunos casos son encadenamientos, como bien lo decía Luis, de valor que ya existen. Es el caso, por ejemplo, entre el encadenamiento turístico entre Mocagua y Vistalegre, en ambos lados de la frontera. Hoy por hoy, Mocagua para nosotros es uno de los sitios de hospedaje e interpretación del patrimonio biocultural del Parque Amacayacu, que está allí en esta región, el Parque Natural, y ellos mismos han desarrollado una articulación productiva para visitar o llevar a los visitantes al lado peruano, la comunidad que queda al frente, Vista Alegre,
y hacen tours y experiencias conjuntas. Se empieza a desarrollar, esto ha tenido sus altos y sus bajos. Tristemente, cuando decía las actividades ilícitas, esta zona es reconocida por actividades ilícitas y una de las más tristes en el pasado, quisiéramos decir, cada vez con mejor regulación y control, es el trato ilícito de fauna y flora. Un caso muy, muy conocido en el pasado fue la isla de los Micos, justo en el interior del río, y que tuvo cierto impacto negativo en su momento en Puerto Alegría. Esto tenemos la fortuna de contar que ha dado un giro de 180 grados. Hoy por hoy es uno de los casos más emblemáticos de turismo de interpretación biocultural, del patrimonio biocultural, liderado en este caso desde el lado peruano de la comunidad de Puerto Alegría, pero cada vez impactando más en atractivos del lado colombiano. Pero más allá de eso, fuera de la operación directa en el tema turístico, tenemos tres factores de encadenamiento importantes, como son Leticia, Puerto Nariño y Caballo Cocha, que se integran directamente en la cadena a través de servicios asociados al turismo. Si ustedes visitan hoy Leticia, vuelvo y digo que es para la gran mayoría de extranjeros la puerta de entrada, es claro que la oferta de turismo no hace distinción alguna en el lado de la frontera. Es decir, el abanico de posibilidades de un operador turístico de Leticia está claramente en ofrecer productos, como digo, el de Puerto Alegría, que cada vez gana más importancia, el avistamiento de delfín rosado, en algunos casos del lado colombiano, en algunos otros lados del caso peruano, visita a las islas dentro del río y demás. Entonces, la integración a lo largo de toda la cadena del valor del turismo hoy por hoy es presente con mucho potencial, ya vamos a ver especialmente en qué aspectos, para trabajarse. Y algunos de los elementos que empiezan a ganar cada vez más importancia son los temas de artesanato y lo que tiene que ver con turismo cultural. Digamos que la zona de mayor desarrollo artesanal es Macedonia, del lado colombiano, pero cada vez empieza a aparecer más actividad artesanal del lado peruano y la capacidad de integrarse en no solo la experiencia artesanal, sino en mercados de comercialización artesanal en esos tres comunidades importantes, Leticia, Puerto Nariño y Caballo Cocha. Quiero referirme, cuando empezamos a hablar de cadena del valor turístico, a tres elementos fundamentales para poder hablar de una cadena de valor turístico allí en la Amazonía y poder presentar un poco la realidad y la potencialidad que existe en la zona. Y quiero hablar de dos elementos directamente relacionados con algo que estamos avanzando precisamente con las cancillerías de Perú y de Colombia, en lo que tiene que ver con el fortalecimiento del tejido productivo y del tejido humano en torno a la cadena de valor del turismo. Y por último, referirme a algo muy importante, a lo que en el mediano y largo plazo debemos apuntar con precisamente los beneficios de fortalecer el turismo responsable en la zona, y es el fortalecimiento del tejido social. Para este caso, voy a traer un ejercicio de cartografía emocional que desarrollamos en otro lugar del mundo, pero que me gustaría dejarlo como la imaginación a lo que debemos llegar en nuestra frontera peruano-colombiana. Déjenme empezar hablando del tejido productivo, específicamente de la cadena de valor, y en este caso quiero ser muy enfático. Todo lo que he mencionado, todo lo que voy a mencionar, se circunscribe dentro de los conceptos de turismo responsable, turismo regenerativo, turismo sostenible. Aquí no estamos hablando para nada de este turismo masivo, de este turismo depredador. Eso no hace parte de esta cadena que les voy a mencionar. La cadena, en este caso, a diferencia de otros entornos turísticos como son los de sol y playa, se fundamenta más que en los atractivos turísticos, pareciera paradójico,
la gente no va al Amazonas precisamente a ver un río grande, va a ver lo que hay alrededor de el río grande, lo que hay alrededor del río Vivo, la cultura. Y es por eso que entendemos la cadena de valor del turismo responsable, los espacios sobre los que se genera valor en la transformación de conocimiento consuetudinario en vivencias. Esto es en torno a lo que se operacionaliza el turismo responsable en la Amazonía en ese segmento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Estamos viendo que hay un ancla fundamental de turismo como una actividad de producción cultural y no solamente como una actividad de observación. Entonces, imagínense ustedes, cuando hablamos de una expedición o una vivencia, como el avistamiento de delfines de río, de los delfines rosados, no estamos hablando de ir y ver el animal exclusivamente. Estamos hablando de entender su hábitat, entender el imaginario en la cultura, entender el uso de la naturaleza, es decir, el delfín como un servicio basado en naturaleza que sirve para aspectos cosmogónicos, pero también para algunos aspectos ecológicos en el entorno. Esta es la cadena de la que estamos hablando. Entonces, como ven ustedes, es una cadena que inicia en la formalización de conocimiento consuetudinario. Por eso tan importante trabajar directamente con las comunidades y cómo a través del emprendedor turístico, del operador turístico, lo convertimos en vivencias. Por supuesto, eso pasa por unos, digamos que unos clústeres, unos núcleos dentro de esta cadena muy importantes en lo que llamamos el front-end o la capa frontal del turismo, la gastronomía, los servicios de hospedaje, la expedición o las experiencias como tal, el diseño cada vez más importante, el diseño de artefactos, artesanías, el arte mismo, la cultura y el folclore, las narrativas, las historias, su música, sus prácticas ancestrales y demás, y cómo es a través de todo esto que la gente vive ese conocimiento consuetudinario. Pero esta cadena está, por supuesto, articulada también sobre unos servicios al turismo, es decir, estamos hablando que para poder tener una cadena transnacional necesitamos servicios de transporte para transportarse entre los diferentes lados de la frontera, servicios tan básicos como es de lavandería, servicios de provisión de alimentos, servicios hospitalarios y otra cantidad de servicios, servicios de seguridad, uno muy importante, servicio público de migración, control migratorio, para poder mantener esa parte de arriba, ese front-end, esa parte que ve el turista para poder mantenerla funcionando. Alrededor de estos espacios asociados a la cadena de valor turístico, entonces es donde se articulan estos elementos. Y aquí vuelvo y traigo un elemento que mencionaba Luis. Las cadenas de valor vienen jalonadas, vienen articuladas por la demanda. Y por eso les planteaba la importancia de la demanda que llega a la zona y las dos dinámicas, una real hoy, como quienes llegan por Leticia hacen parte activa de la cadena transnacional y quienes están llegando por Loreto, por Iquitos, pueden, deben y es nuestro trabajo extenderles su visión turística para que lleguen también a esta frontera. Pero eso es esa parte de arriba, ese triángulo, el poder de la demanda. ¿Cómo empezamos a convertir parte de ese turista que llega a través de Iquitos? Ustedes tienen una ventaja fundamental y es la atracción de turismo de lujo. Voy a poner dos casos muy, muy particulares, pero dentro de muchos en su bello país. Uno es la visita a Machu Picchu, a Cusco, Machu Picchu, otro la gastronomía en Perú, que empieza cada vez más a convertirse en un turismo de lujo, casi que más de backpacker o de mochilero. ¿Cómo logramos atraer ese nuevo perfil y activar el poder de la demanda a la Amazonía desde el lado peruano?
Por otro lado, están los espacios de valor, precisamente esto que les mencionaba, cómo fortalecemos, y ya vamos a ver en el tejido humano, cómo fortalecemos a los emprendedores precisamente de todos estos eslabones de la cadena de valor y cómo consolidamos entonces una ventaja competitiva. ¿Cómo hacemos realidad que cadena productiva se convierta en cadena de valor? ¿Cómo identificamos nichos? ¿Cómo identificamos estrategias de diferenciación, enfoques de marketing y demás? Y para esto, para hacer realidad esa articulación de la cadena, yo les voy a hablar de la otra cara de la moneda que les hablaba Luis. Luis nos elevaba a los procesos de gobernanza. En estos ejercicios también tenemos en cuenta procesos de gobernanza, pero yo quiero hacer un zoom hacia la capa de abajo, hacia el tejido humano, las redes humanas y los ecosistemas de innovación, precisamente para que esas cadenas se dinamicen. En este caso, desde el punto de vista de la estrategia del fortalecimiento de los operadores, hemos identificado fundamental, y esto es, estamos utilizando la simetría que hay del lado colombiano y del lado peruano para fortalecer de donde está más desarrollado a donde está menos desarrollado, los semilleros de emprendedores, las incubadoras de emprendimientos, es decir, ya no solo son personas que empiezan a tener ideas, que empiezan a tener, digamos, esa curiosidad por encadenarse dentro de la cadena de turismo, sino que empiezan a tener unas iniciativas con unos modelos de negocio que empiezan a parecer que dan resultado, pero que necesitan un espacio donde se les incube capital semilla, algunos procesos de fortalecimiento organizacional, algunas regulaciones específicas para que puedan seguir adelante. Perdón. Y por último, cómo esto llega a las plataformas de comercialización e inversión. En esto queremos ser muy enfáticos. Uno de los grandes dolores de cabeza cuando todos los que trabajamos en cadenas productivas proponemos el fortalecimiento de las cadenas productivas es elevar las expectativas de que los impactos van a llegar y no llegan porque la comercialización a veces se olvida. Es importantísimo y resalto muchísimo en el ejemplo que nos ponía hace un momento Luis, en este caso venimos trabajando de la mano de esos mismos actores, el que esos encadenamientos vendan, empiecen a ver resultados, empiecen a ver resultados también en materia social, pero que estén claros que su sostenibilidad se puede atar a un proceso de comercialización. En este caso van a ver parte de las cadenas se fundamentan en las OTAs, en los operadores de turismo del lado colombiano, que es donde están más fortalecidos, tanto locales, en el caso de Leticia, como nacionales, porque parte del turismo que va a Leticia se construye desde Bogotá y desde las OTAs que tenemos, digamos que en la capital. Para nosotros el turismo transfronterizo en Leticia es parte de esa realidad frecuente. Entonces, queremos apalancarnos allí, pero queremos también transferir parte de esas competencias de la plataforma hacia el lado peruano a nivel local y también a nivel nacional. Y esto, por supuesto, con dos actores fundamentales, los aliados y los padrinos dentro de todo este ejercicio. En este caso, las cancillerías, el BID y muchos otros actores, pues estarán precisamente acompañando estos ejercicios. Estos semilleros básicamente se enfocan en el inicio de competencias de emprendimiento, que las personas empiecen a identificar competencias de generación de empleabilidad, de generación de competencias básicas contables, financieras, económicas, del trabajo, pero además de eso, que empiecen a experimentar con narrativas para el turismo. Acuérdense, la cadena es convertir conocimiento consuetudinario en vivencias y las vivencias necesitan que las narremos. Eso es lo que hace que la gente vaya allá. Entonces, queremos que estos semilleros se fortalezcan en estas competencias para la narrativa del turismo y, por supuesto, competencias en lenguaje, cada vez más para los mercados internacionales. El idioma inglés es un idioma importante, pero además de eso, un resurgir y un fortalecer las lenguas locales como parte de esa transferencia de cultura.
Aquí una matriz de competencias, no me voy a detener dentro de esto, pero contarles un poco que estos semilleros vienen asociados precisamente a estas matrices de competencia que terminan, digamos, en el último nivel, en los emprendimientos turísticos responsables. Y estos emprendimientos son los que entran precisamente a las incubadoras, donde refinamos sus propuestas de valor, las hacemos, tratamos de hacer sólidas, sostenibles, que sean financieramente viables. Esto lo convertimos en proyectos financiables en principio con este capital semilla local, pero la idea es que también puedan tener financiamiento de actores locales y actores internacionales. Cada vez llegan más recursos a esta triple frontera en particular. Y por último, algunos de ellos, quienes estén en la necesidad, en la capacidad y en el deseo para prepararlos a fondos de inversión que puedan convertirlo en algunos ejercicios ancla. Nuevamente pueden ser fondos de inversión local. Parte de esto empieza a pasar, por ejemplo, con esa articulación potencial que hay entre Puerto Alegría y el lado colombiano, vamos enfrente del puerto de Leticia, donde algunos actores de Leticia empiezan a ver con un interés importante de invertir en el fortalecimiento de los actores del lado peruano para hacer un producto, digamos, único, transnacional, transfronterizo. Y esto, por último, termina en dos elementos fundamentales, en laboratorios de productos y plataformas de mercadeo e inversión. Laboratorios de productos que esperamos poder activar muy rápidamente, uno de ellos para 10 comunidades, 5 del lado colombiano, 5 del lado peruano, 8 en turismo de experiencia, 2 directamente relacionadas con temas de artesanato, y poder llevar esto hasta pruebas de experiencia, fan trips, y con esto pilotear una plataforma de marketing transfronterizo que atienda los nichos de mercado de ambos lados de la frontera. Ya tenemos preidentificados algunos nichos de mercado. Canadá hoy por hoy es el más creciente. Claramente Estados Unidos, Alemania, España y Reino Unido son, digamos que, de los más sólidos, pero la idea es también ayudar a identificar otros nichos de mercado potenciales, como es el caso del mercado brasileño, que gana importancia, del mercado chileno, que gana importancia en turismo de lujo, especialmente asociado a la conservación. Y para esto, pues en esta plataforma tener este tipo de actividades. Permítanme, por último, hablar del tejido social. Cuando hablamos de esta zona, eh, no tenemos una identificación hoy por hoy claramente establecida de la cartografía humana que hay. Tenemos algunas cifras relativamente desactualizadas en términos demográficos, población de algunas comunidades, población indígena, pero más allá de ofrecernos algunos datos estadísticos, no nos están sirviendo hoy por hoy para planificar el territorio, para regenerar el territorio en términos de su tejido social. Es decir, no tenemos una base sólida de ejercicios etnográficos sobre este territorio, sobre este contenedor, si se quiere, espacial en términos de cartografía humana y de cartografía emocional. Les quiero mostrar un caso que no es de esta zona, pero quiero ejemplificar con esto a qué queremos llegar, qué tipo de ejercicios de cartografía humana quisiéramos estar en el relativo corto plazo, poder estar debatiendo y entendiendo y presentando al mundo a las plataformas de toma de decisiones para acciones en la Amazonía, inversiones en la Amazonía que deberíamos dar. Este caso que les voy a contar es un ejercicio que tuvimos la oportunidad de ayudar a coordinar para un grupo indígena milenario, quizás uno de los grupos indígenas más antiguos del continente americano, el pueblo Cahuéscar en la Patagonia argentino-chilena. Eh, Varias de las teorías están, ustedes lo conocen,
que los humanos llegamos al continente americano por el estrecho de Bering, pero algunas otras dicen que no, que llegamos por el Pacífico Sur a través de la isla Rapa Nui y a través de la Patagonia. Y estamos hablando entonces de un pueblo cahuéscar que está en el continente con registros relativamente confiables hace más de 3.000 años. Esta gente es un grupo hoy por hoy minoritario en esta zona que les muestro. Para el momento que hicimos este estudio, que fue justo antes de pandemia, quedaban alrededor de 270 a 300 individuos de este pueblo. Hoy podemos decir con mucha alegría que su protección en todos los tipos ha hecho que se aumente esta población no solo por temas de natalidad, sino por temas de autoidentificación de registro. Es decir, muchas personas que les daba pena decir que eran parte de esa comunidad, hoy han reivindicado su condición cahuesca. Pero déjenme les cuento un poquito cómo encontramos, cómo entendimos este pueblo en términos de cartografía humana. Y se los voy a contar alrededor de varias historias que empezamos a identificar. La primera historia de ellas es, ellos se autoidentificaban más o menos alrededor de esta línea que les trazo allí, alrededor de los tres lagos del lado argentino y un poco al norte de Río Gallego, entre lo que llamaban los locales y los afuerinos. Toda la gente por encima de la línea eran afuerinos, gente de fuera, gente extranjera, y los que estaban abajo de esta línea eran los locales, fueran chilenos, fueran argentinos o con cualquier otra configuración que tuvieran, había una clara diferenciación entre los locales y los afuerinos. Pero luego había otra historia, que era por supuesto alrededor de la frontera territorial, digamos que legal, entre Argentina y Chile, y entonces allí sí ya empezaban a decir, no, no, sí, todos somos locales, pero ustedes son argentinos y nosotros somos chilenos, y somos harina de diferente costal. Resulta que esto no paraba allí, resulta que también ellos se identificaban entre quienes eran de la Patagonia y quienes eran de la Antártica, ¿sí? Entonces, de esta línea puntada roja hacia abajo eran los antárticos, hacia arriba eran los patagones. Los patagones era la familia de grupos indígenas a la cual pertenecen los pueblos cahuéscar, y ellos claramente se identificaban como patagones, pero los que estaban de la línea para allá, no. Esos eran nuevamente harina de otro costal, ¿sí? Esto continuaba y ellos se autoseleccionaban entre los cahuéscar, entre los indígenas de montaña y de mar. Entonces, quienes estaban, digamos que al lado o entre los fiordos que están allí en el parque Torres del Paine, en la reserva de los Alacalufes y todos estos demás, digamos, en la reserva Bernardo Higgins, pero alrededor de los fiordos se denominaban la gente de mar, mientras los otros eran la gente de la montaña, ¿sí? Inclusive siendo del mismo pueblo cahuéscar. Y entonces empezaban a tener casi que clases sociales, porque los del mar decían que ellos eran los reales, los que llevaban más de 3.000 años, y que los de la montaña no, habían venido después. Y los de la montaña decían que no, que eso en realidad no era muy cierto, pero había una diferencia. E inclusive habían familias que cuando se movían hacia la montaña perdían su calidad de ser hombres de mar o mujeres de mar y empezaban a ser mujeres de montaña. No para allí. Además de eso, alrededor de la línea de uno de los, digamos, de las comunidades más importantes, que es Puerto Natales, que está justo al sur de la línea naranja, entonces se denominaban los indígenas urbanos, que incluían fundamentalmente a las personas de Puerto Natales y a las de Punta Arenas, que está bien, bien al sur y es la capital de esta región chilena, y hacia arriba de esta línea eran los ancestrales, los que no habían perdido su contacto, los que eran sangre pura, llamémoslo así. Y como si fuera poco, entonces estaba una diferenciación más grande entre los gauchos, fueran indígenas o no, pero si estaban en el círculo de la parte
derecha superior eran los gauchos y los de abajo eran los pescadores. Era gente que mantenía su economía y su cultura viva alrededor de la pesca y los de arriba la mantenía alrededor principalmente de la ganadería, en este caso de la ganadería de ovejas, de guanos y algunos otros animales. Y llegaban al grado, por ejemplo, de identificar sus artesanías como una canasta para pesca y los otros eran una canasta para recolectar bayas y cuando uno las veía eran exactamente iguales, utilizaban las mismas técnicas, los mismos materiales, pero sencillamente como unos le daban un uso, la llamaban de una manera y la valoraban de una manera y el otro le daba otro uso, la valoraba de otra manera. Paradójicamente, esto llegaba hasta mercados internacionales. En los mercados internacionales, en Europa, principalmente de artesanías, una canasta para pesca puede costar entre 4 y 5 veces más que una canasta para recolectar bayas, inclusive si ha sido diseñada y tejida por la misma artesana. Algunos de los artesanos de Puerto Natales que justo caen casi que en las líneas divisorias de todos, de los de mar, de montaña, urbanos, ancestrales, pescadores, gauchos y todo, algunas de ellas tejen las mismas canastas, pero si las venden como canastas de pesca, valen 5 veces más que una canasta para recoger bayas. Eh, Adicionalmente a eso, había, digamos que toda una diferencia entre lo que eran las urbes y los parques. Entonces estaban todos los que pertenecían a los parques que no eran parte de las dos urbes fundamentales, que eran Puerto Natales y Punta Arenas, que en las cadenas de valor tenían, digamos que un factor discriminador. Paradójicamente, entendiendo que lo que vendían eran cultura, pareciera entenderse que un pueblo pescador de un fiordo al norte de las Torres del Paine, donde probablemente el lenguaje había sido preservado en mayor medida que una familia urbana en Punta Arenas, se menospreciaba en su aporte cultural a la cadena de turismo. Esto es el mapa o la cartografía emocional que encontramos allí. Y por último, encontramos que había una diferencia muy simpática y que fue lo que nos sirvió para tratar de devolver todo este ejercicio y utilizar la cadena de valor del turismo, en este caso turismo asociado a la conservación, porque más o menos alrededor de esa franja grande que trazamos allí, esa última franja negra, resulta que los del lado izquierdo se denominaban conservacionistas y los del lado derecho se denominaban conservacionistas también, pero eran diferentes, eran o se consideraban conservacionistas diferentes. Lo que integramos fue la cadena del valor del turismo de conservación asociado al conocimiento de pueblos indígenas, es decir, no solo conservar, ya te doy la palabra, Diana, vi que tienes la manito levantada, no solo conservar el planeta, el verde. Recuerden que uno de los elementos fundamentales para casi todos los pueblos indígenas del mundo es que el mundo, el planeta, es un ente vivo. Es como si fuera una persona más. Entonces, conservar esa persona incluía también conservar sus prácticas, conservar su lenguaje, conservar su gastronomía y demás. Con esto termino y te paso la palabra, Diana. Eh, Toda la cartografía emocional y todo el reto con el que trajimos las cadenas de valor del turismo. En este caso no había un componente transfronterizo tan alto en términos de frontera de país, pero sí de frontera cultural, de transfronterizo en términos de los pueblos cahuéscar y los no cahuéscar, era cómo rompemos ese divide y reinarás, porque eso era lo que pasaba allí, que pues la gente dividía los de allá, los de acá, y esa emocionalidad puesta sobre mapas les permitió a ellos verla y ver que eran en realidad todos unos conservacionistas. Diana, adelante. Bueno, si no, entonces voy terminando aquí muy rápido mientras Diana se prepara
para hacer uso de la palabra. Un elemento fundamental de todo este análisis cartográfico emocional es que logramos identificar en redes humanas que tan solo el 5.5% de las conexiones posibles entre los actores que estaban hoy o en ese momento siendo parte de la cadena productiva, es decir, que recibían algún tipo de actividad de ingreso del turismo, solo el 5.5% de los actores estaban conectados y allí ven dos de los actores fundamentales eran personas naturales con mayor importancia que los parques naturales, la Cámara de Turismo, las mismas municipalidades, que uno supondría y que entendiendo las plataformas que mencionaba Luis al principio, deberían liderar en algunos casos, y en este caso lo pudimos demostrar, esos actores tienen que estar, pero se deben apalancar de actores naturales que muchas veces, como este caso, Pancho y Antonieta, eran líderes de las cadenas de valor y tenían más conexiones que todos los demás actores. Pero si ustedes ven, había un potencial para elevar el grado de conexiones, un mercado, una cadena relativamente madura debería sobrepasar del 30% de las conexiones, ojalá llegar alrededor del 50 al 60% de las conexiones, en este caso teníamos el 5.5. ¿Cuál es entonces la cartografía emocional que queremos ver, que queremos construir, que queremos fortalecer a lo largo de los próximos años? Creo yo que una de articulación, una donde sea transfronteriza con una frontera viva en términos positivos, una frontera porosa, que el bienestar vaya del lado a lado de la frontera de manera fácil y con una frontera muy bien regulada para reducir las actividades ilícitas y las actividades que van en detrimento del bienestar de estos pueblos y de muchos otros pueblos que dependen de nuestras Amazonías. Ustedes saben una buena porción de los efectos climáticos que hay a lo largo del continente, desde Paraguay hasta el norte de Colombia, se deben principalmente a lo que pasa en esta zona amazónica. Entonces no podemos pensar solo en el bienestar de esta región en particular. Con esto paro aquí, les devuelvo la palabra. No sé, Diana tiene la mano levantada. Sí, muchísimas gracias, Rafa. Diana, ¿quisieras compartir algo con nosotros? ¿Alguna pregunta para nuestro ponente? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ah, qué bueno. Bueno, antes que nada, me parece muy bien por parte de ustedes, de la Sociedad Geográfica, que toquen este tema. Y todos sabemos que aquí en Perú, fronteras, sea ahí por el lado amazónico, o en cualquier otro lado, está totalmente abandonado. Eso no sé por qué toda la vida ha sucedido durante nuestro Perú republicano, no sé si en la época de ha sido lo mismo, un abandono tremendo, tremendo de las fronteras, como si ellos no fueran peruanos y no merecieran respeto y consideración por parte del Estado. Eso me parece muy incorrecto, pero bueno, lamentablemente es una realidad. Ahora bien, yo quisiera saber, para el expositor que habló sobre el proyecto turístico binacional, o que se pretende llevar a cabo a través de las colombianas y peruanas, en la parte de un turismo responsable, un turismo justo, correcto. Quisiera saber si también están contemplando combatir el tráfico de fauna y flora silvestre. ¿Por qué y cómo? Sobre todo desde el lado colombiano, ¿cómo lo trabajan? Yo he visto en un video de YouTube, no sé qué tan desierto será, un youtuber que se va a las zonas más peligrosas del Perú, un youtuber peruano. Dice justo él se fue a la triple frontera. Y de acuerdo a lo que se ve ahí, en la parte de Perú, no hay mucho peligro según el video. Según el video, no he dicho que eso sea cierto. Porque hay un abandono total, total de toda la presencia estatal. En el lado brasileño sí es súper peligroso, mucha delincuencia. En el lado colombiano
nada que ver, es otra cosa. Colombia se preocupa por Leticia, por su frontera, es de verdad para aplaudir. Y bueno, entonces yo quisiera saber cómo lo trabajan, porque la verdad, en teoría, por parte de Perú se supone que debe haber un responsable, un representante de SERPOR, del Servicio Forestal de Fauna Silvestre, y también alguien de la Policía Ecológica. Pero lamentablemente no hay nadie, pues no hay análisis, solamente hay delincuencia. Por ejemplo, la zona de Caballo Coche está totalmente plagada con narcotraficantes y policías corruptos. Eso ha salido hace varios meses en un reportaje del comercio. Entonces me gustaría saber cómo lo aborda Colombia por ese lado, y que no solamente sea teórico, sino que también sea una cosa que realmente se lleve a cabo. Porque todos sabemos que de acá de Sudamérica nuestros animales son llevados a los puntos más lejanos y son recontravalorizados, pero también sabemos el tremendo efecto, el daño que le hacen a la naturaleza, quitarlos de a donde pertenecen. Bueno, eso es todo, gracias. Diana, muchísimas gracias. Tristemente, parte de lo que mencionas es una realidad que estamos llamados a atender. Y dentro de eso, digamos, hay varios elementos. Claramente hay una debilidad institucional en términos generales en toda la zona amazónica, hablando de la gran región amazónica, los 9 países que nos compete, y en términos particulares en el trapecio amazónico hay una debilidad institucional que es innegable. Pero creo yo que hay dos elementos que debemos resaltar. Eh, Parte de la no manipulación o no, de la no intervención con nuestros ojos, si puedo llamar de alguna manera occidentales, ha hecho que paradójicamente parte de la Amazonía tenga una conservación más alta. Es decir, este reconocimiento que desde hace ya varias décadas los grupos indígenas, las poblaciones indígenas vienen ganando como sujetos de derecho y el territorio que protegen como sujetos de derecho, ha hecho que parte de la Amazonía tenga una protección más alta que quizás si hubiéramos entrado con el entendimiento que tenemos más desde, digamos, la jurisprudencia de base romana, llamémoslo así. Eso por un lado. Por otro lado, claramente hay asimetrías en esta frontera y parte de lo que tratamos de trabajar es cómo nos aprovechamos de las asimetrías para equilibrar y mejorar las condiciones de la frontera. Hay algunos elementos que están más desarrollados del lado colombiano, es innegable porque su comunidad, especialmente Leticia y en buena parte Puerto Nariño, pero particularmente Leticia, es una urbe, digamos, con mayor densidad poblacional, lo cual históricamente ha exigido que, digamos, que se dote de mayor infraestructura, mayores recursos, y eso la ha hecho, digamos, que la, llamémoslo, capital de esa pequeña zona, especialmente en lo que tiene que ver con turismo. Y eso ha hecho que haya desarrollado una cantidad de infraestructura turística importante. Yendo en particular a tu pregunta del tráfico de fauna y flora, es un problema innegable, es un problema que para los que tenemos un ojo en la Amazonía, vemos que pareciera que viene reduciéndose, no todavía sin impacto muy negativo, todavía sigue siendo muy negativo, pero viene reduciéndose y en parte viene reduciéndose por algunos ejercicios que se han hecho visibles de lado y lado de la frontera. Resalto aquí uno que tuvo un impacto muy importante en el entendimiento y la regulación de la protección de la fauna y flora, que fue el de precisamente Puerto Alegría y Marachá. Hace ya unos varios años, si mal no recuerdo, unos 6 años más o menos, se dio un publireportaje muy triste, muy vergonzoso, alrededor del uso de los animales que se hacía allí y la explotación tan espantosa, una explotación que se daba del lado peruano, pero que venía ampliamente patrocinada por el turismo colombiano. Eh,
e inclusive por una cadena hotelera que es internacional, pero que estaba anclada en Colombia en ese momento, una cadena hotelera, digamos, de renombre importante. No creo que valga la pena acá decirlo, pero para decir que las asimetrías vienen de lado y lado y lado, bueno y malo. El caso se dio y se hizo público en Perú. En ese momento se vino a pique ese producto turístico, eh, y hoy por hoy tenemos la fortuna que la comunidad, digamos, por toda la regulación que se impuso, por las multas, por todo esto, la comunidad de Marachá, Puerto Alegría, empezaron a modificar su forma de ver, empezaron a diseñar productos diferentes, productos muy responsables, y hoy por hoy son quizás, y recomendación para quienes visiten la zona, el punto más lindo para hacer avistamiento e interpretación de especies, ¿sí? Y acá sumo esto, o sea, ya no es solo avistar, y especialmente ya no es tener un monito drogado que te lo puedes parar en el hombro y te tomas la foto. No, eso ya no es parte del plan, pero te explican, te hacen una interpretación no solo de cuál es el mono, qué significa para ellos, para su cultura, qué características ecológicas tiene, dispersor de semillas, todas estas cosas, sino que además de eso te elevan el valor a que seas capaz de tomarle la foto allá, en el árbol, y no lo traen con drogas, o sea, porque eso era lo que hacían. Traían a los monitos con alimentos drogados y entonces los monitos se volvían adictos. Y lo mismo con otra cantidad de especies. Y esto sigue pasando tristemente en la Amazonía, pero para poder atender esos casos necesitamos cuatro cosas. Uno, como tú bien lo dices, regulación. Tenemos avances regulatorios en Colombia, tenemos avances en implementación de la regulación, que no es lo mismo, porque hay regulación, el CITES que nos cubre a todos, también aplica para Perú, ustedes son líderes en algunos casos en aplicación de CITES, allí en la frontera quisiera uno que fuera un poco mejor, entonces no solo la regulación, sino la aplicación de la regulación, es decir, los policías detrás de, pero esto es solo una patita. La otra pata es, tenemos que entender los proveedores de turismo, qué es lo que queremos vender, qué es lo que queremos vender. Si lo que queremos vender es una foto de un mono drogado en el hombro, los que estamos mal somos nosotros, los que estamos vendiendo turismo, ¿sí? ¿Por qué no vendemos la constelación del mono y la noche mágica de salirse a una hamaca a ver la constelación del mono? Y eso es más mágico para un visitante, pero tenemos que aprender a venderlo, ¿sí? Tercero, tenemos que educar a los visitantes. En el siglo antepasado, 1900 y antes 1800, se inventaron los zoológicos para que la gente aprendiera sobre los animales. Hoy por hoy tenemos la fortuna de tener lugares como Marashá, donde puedo ir a ver en 4 horas, no sé, 80 especies de animales diferentes y aprender de ellos. Y no tengo que hacerles el más mínimo, la más mínima interferencia, porque están allí en su hábitat, pero su hábitat es tan rico que puedo culturizar al turista para que sea el turista el que no quiere ver un mono en el hombro de nadie, el que no quiere dejar plásticos, el que no quiere que no existan trampas de grasa antes de caer al río, el que quiere valorar la comida local en vez de llevar una Coca-Cola que la tienen que llevar de algún lado. Entonces tenemos que culturizar que el tráfico de especies no es. Trafiquemos con la idea de la especie y entonces que la gente se traiga un monito en artesanía, en estas maderas rojas bellísimas y se lo lleve para su casa en Londres y pueda contar la historia del monito, pero de madera. Y esa madera también hagamos que haya sido, digamos que, talada desde el punto de vista responsable, considerado con el medio ambiente, y existen técnicas para eso. Y el último elemento, cuarto elemento fundamental, es que tenemos que ser capaces de cambiar la narrativa, ¿sí? Y esto no solo tiene que ver con que no está bien llevarse un animalito, no está bien querer tocar una serpiente, pero por ejemplo, una de las cosas, si ustedes han ido a la frontera, pasa en el lado colombiano, pasa en el lado peruano, con más énfasis en el lado colombiano, se van a encontrar en las artesanías elefantes y los niños llegan a la Amazonía y se quieren llevar el elefante, el rinoceronte, y uno dice, por Dios,
¿qué parte de la historia estamos vendiendo? Que le vendemos a un niño la historia de que la selva amazónica es la selva donde va a encontrar un elefante. Entonces, tenemos que ser capaces de modificar nuestra narrativa. Yo creo que las cuatro cosas se tienen que dar: regulación muy fuerte, lo estamos atendiendo con trabajo interagencial, donde además de eso se conecten los transportistas, los de inmigración, todos, pero además de eso, educación al turista, educación al proveedor y nuevas narrativas. Paro aquí. Muchísimas gracias, Rafa. No sé si quisieran hacer otra pregunta a nuestros asistentes o Luis Miguel quisieras complementar. Por aquí hay una pregunta de Rodolfo, si te parece, me adelanto a contestarla. Sí, sí, está bien. Rodolfo nos habla del centro poblado de Santa Rosa de Yavarí. Sí, Rodolfo, lo hemos identificado. Dentro de las comunidades en este momento no quedó priorizado, por lo menos no está siendo priorizado por el tipo específico de turismo que se da en Santa Rosa. Santa Rosa tiene una integración mucho, digamos, de características mucho más urbanas con Leticia. Sabemos que existe potencial de desarrollar turismo gastronómico, especialmente allí, pero digamos que hemos tratado de concentrar los enfoques en turismo regenerativo asociado a comunidades indígenas y el manejo de los servicios basados en naturaleza. No quiere decir esto, por supuesto, que en ese trabajo conurbanado que vamos a tener con Leticia, no podamos integrarlo dentro de su cadena, especialmente gastronómica, ese centro poblado. Eh, no sé si, creo que no veo más preguntas por el chat, pero si alguien tiene alguna otra. ¿Se puede? ¿Se Sí, puede? O adelante. Eduardo, tú Adelante, vas a hablar. doctora. Sí, Betsabe creo que eran más preguntas para poder participar. ¿Cómo? Doctora, Betsabe, sí, puede. ¿Puedo hacer? Sí, adelante, doctora. claro, adelante. Ya. Ya. Es para eh, el señor Luis Miguel, creo, ¿no? Perdón, disculpe. Eh, sobre esas cadenas de valor que comercializan ciertos productos locales y que veo que hay ya experiencias de esto. También hay una, toda una metodología eh, para desarrollar a futuro, actualmente a futuro, estas de valor. Eh, con lo que quisiera preguntar sobre el mercado, ¿cierto? Entonces, una cooperativa local de Condorcanqui, con quién desea comercializar o con quién puede comercializar sus productos, si ya los tiene y se puede, digamos, están listos para venta, para comercio. ¿Cómo se busca estos mercados? ¿Son vecinos a través de la frontera? No sé, no entiendo muy bien esa parte. Luis Miguel Fernández Munga, por favor, ¿puede contestarnos? ¿Puede comentar esto? Bueno, gracias por la pregunta. A ver, en efecto, en el proceso nosotros de identificación y prospección de cadenas, y lo dijo también en un momento Rafael, el mercado es crucial,
¿no? O sea, nosotros tenemos que impulsar iniciativas productivas que luego escalen a cadena productiva y a cadena de valor, tomando como referencia el mercado, ¿no? Eh, Porque si no estamos hablando de un enfoque de cadena productiva y no de cadena de valor, como en algún momento se mencionó. La cooperativa debe ser conformada, ¿no? Luego de haber ya determinado un mercado o un nicho de mercado bastante, no solo potencial, sino un mercado casi concreto. Lo que pasa es que hemos estado haciendo las cosas un poco al revés. Hemos conformado la cooperativa sin mirar el mercado. Y ahora tenemos que hacer el esfuerzo de poder hacer bien las cosas. Es por eso que estamos implementando más un enfoque de cadena productiva liderado por la oferta. ¿Qué cosa puedo ofrecer? Más que un enfoque de cadena de valor, que es qué cosa quiere el mercado y qué cosas recién puedo yo producir, ¿no? Entonces, cuando un territorio es nuevo, tienes esa posibilidad de tener una planificación, de un diagnóstico, ¿no? Una prospección y una implementación, de enfocarte como debe ser desde lo que el mercado pide. Pero tenemos muchas experiencias en las que se han conformado ya organizaciones, ¿no? Basadas en la oferta y no en la demanda. Entonces ahí hay dos caminos que va a suceder con esas organizaciones: o van a desaparecer, ¿no? O van a ser organizaciones cascarón, como se les llama, o si estas organizaciones entran a una especie de reingeniería y tendrán que evaluar realmente las potencialidades que su territorio les ofrece. Si es una cooperativa que se conformó para comercializar, no sé, copo azul, y no hay demanda de copo azul, pero la cooperativa está conformada, tendrá que dentro de la misma cooperativa evaluarse qué otro producto sí puede desarrollar esa cooperativa misma. Pero tiene que tener esa predisposición al cambio. Si no, es muy complicado, porque no podemos generar valor si no hay un mercado. Y no es cualquier mercado, es un nicho de mercado, como ya se mencionaba, diferenciado, ¿no? Que valore atributos que van más allá del propio producto en sí, que valore la satisfacción de consumirlo, ¿no? De que ese consumo sea un consumo responsable, que tenga beneficios sociales, ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos hablar de una cadena de valor si no hemos considerado el aspecto comercial, porque es la demanda la que jala esa cadena. Ahora, uno de los elementos que a mi juicio son trascendentales en zonas de frontera son los bajos niveles de asociatividad que hemos encontrado, ¿no? La gente no trabaja de forma conjunta, es muy individualista, ¿no? Entonces, eso hace que cualquier intervención, ¿no? Cualquier buena intervención desde el gobierno o desde la cooperación internacional, etcétera, etcétera, no pueda ser capitalizada cuando el proyecto termina. Ustedes saben que un proyecto tiene un inicio y tiene un final. Y probablemente hemos visto muchas veces que se logran los resultados mientras el proyecto está funcionando, pero cuando el proyecto se retira, todo vuelve a foja cero. Y creemos que eso sucede porque a lo largo del proyecto no hemos, digamos, no le hemos dado el real valor al tema asociativo, ¿no? Y el tema asociativo viene de la familia. No hay una buena, no puede haber un buen socio en una cooperativa si no es un buen padre o un buen vecino. Entonces hay que concebirlo desde esa perspectiva. Entonces, es por eso que nosotros en las propuestas que hacemos siempre, ¿no? Vemos si ya existe algún nivel de asociatividad en el territorio para fortalecerlo, ¿no? Y si no existe, tratar de conformarlo, no de imponerlo, de conformarlo. Les planteamos alternativas de asociatividad, que son muchas, ¿no? Los beneficios y las ventajas de uno u otro modelo, y ellos son los que eligen qué modelo quieren seguir. Pero eso hace que cuando una intervención termine, ¿no? Esta, este modelo asociativo continúe de alguna forma con, con el fortalecimiento de ellos mismos y de sus socios, ¿no? Sí, adelante. Almirante, adelante. Oye, ¿qué pasa? Que voy a intervenir porque vamos llegando a la hora. Entonces, eh,
Primeramente, saludar de manera muy especial a los dos expositores. Yo soy Eduardo Reategui de la Sociedad Geográfica de Lima y la intención es de alguna manera comentar lo que ustedes han expuesto a través de esta noche académica, que la considero que todos los que hemos tenido la suerte de verlos y escucharlos hemos tenido mucha suerte. Creo que han sido dos exposiciones de alto nivel y hemos conocido cosas que generalmente el citadino no tiene ni idea, pues porque en el caso del Perú, los que están en Lima, donde está el 30% de nuestra población, ¿no? Están a miles de kilómetros del norte, del sur y por supuesto del oriente. Entonces, cuando se les conversa de estos temas, tienen que generar mucha imaginación para entender lo que ustedes están diciendo, ¿no? Entonces, eso para comenzar. Entonces, ahora, si nos están escuchando, y creo que sí también de las zonas que son fronterizas, probablemente van escuchando y van diciendo, así no es la cosa porque yo vivo acá, pues claro, son puntos de vista, pero ustedes son científicos, ustedes son académicos y van estudiando cómo es la dinámica, cómo es el escenario para encontrar soluciones. En el caso del Perú, por ejemplo, por decir en el norte, tenemos aguas verdes. Yo he trabajado 2 años por allá en esa zona de aguas verdes y regresé, creo que después de 8 o 10 años, Dios mío, es una desgracia. Desaguaderos y pues claro, hay un desorden territorial en toda esa zona del río que limita con Huaquíes, que es muy complicado poner orden ahí. Entonces, a veces yo diría que además de las recomendaciones y medicinas académicas, falta disciplina, ¿no? ¿Cómo ponemos orden ahí, en esa zona? Y después, por otro lado, nuestra frontera con Ecuador ha servido para que venga una migración que todos saben nos ha inundado el país de los hermanos venezolanos. Entonces, fíjense ustedes cómo compatibilizamos en este caso esa migración que ha venido en forma inoportuna con los conceptos que tenemos. Ahora hablo de la frontera norte. Si hablamos de la frontera oriental, también personalmente yo soy oriundo de Iquitos, he vivido, he trabajado en esa zona, he visitado la zona que nos ha hablado el distinguido doctor Rafael Villa, y he estado ahí, ¿no? En esa zona que él habla, y efectivamente todo lo que él dice es así. Quizás para mi gusto, doctor, quizás por falta de tiempo usted me ha tocado la parte del río Putumayo, que es la frontera más larga que tiene el Perú con Colombia, donde también hay una serie de comunidades, poblados, etnias, y donde se desarrolla también una dinámica económica totalmente informal. Claro, está tan lejos que inclusive para los peruanos que queremos ir por vía fluvial, tenemos que pasar por Leticia, entrar al Brasil y luego surcar el río Putumayo. No horas, sino días. Entonces, toda esa geografía que usted muy bien lo ha llamado la cartografía humana, ya en los hechos, pues crea un gran problema para generar todo esto que se le ha podido llamar muy bien como cómo se puede dar ahí la cadena productiva, que es la oferta, o la cadena de valor, que es la demanda. Entonces, estos conceptos, ¿cómo se puede dar en esa zona? Y por si acaso, a veces pensamos, para los que nos escuchan del extranjero y del mismo Perú, la Amazonía no se circunscribe al departamento de Loreto, por si acaso. Está el departamento de Ucayali, el departamento de Madre de Dios y Puno. Puno tiene una gran parte también amazónica. Y vaya usted a ver los ríos que lo recorren, ¿no? El Mano, el Madre de Dios, el Ucayali y sus afluentes. Es una hidrografía que en el caso del Perú tiene casi 20.000 kilómetros. Yo siempre les digo, pero multiplícalo por 2. ¿Cómo que por 2? Claro, el río tiene 2 orillas y cada orilla es diferente a la otra. Y son
Entonces, 40.000 realidades que tiene cada río en este caso. Y ahí vive gente, pues. No sé si en Colombia, yo en Colombia solamente he conocido pues Cartagena, he estado en Cali, en Bogotá, y claro que en Leticia, bueno, y también en Tabatinga, que está cerca. Y no podemos hacer ciertas comparaciones porque las realidades gubernamentales de uno y otro lado generalmente son bastante diferentes. En el caso de Colombia, por ejemplo, tuve la suerte de leer, doctor Villa, un informe de la CEPAL, ¿ya? Que lo denominó Amazonía posible y sostenible, que estuvo a cargo dirigido por el doctor Juan Carlos Ramírez, a quien no tengo el gusto de conocer, de repente usted sí lo conoce, donde una de las conclusiones que llevaba él, porque indicando que se requiere apoyo internacional, y él decía que el reto consiste, estoy leyéndolo, el reto consiste en hacer coincidir los intereses de los distintos actores internacionales, nacionales y locales con una visión regional de largo plazo. Y eso se ve acá también, pues. Cada país tiene una visión de lo que quiere hacer acá y otro también tiene otra visión. Entonces ni siquiera generamos un diagrama de Venn, sino más bien hay una especie de líneas que se cruzan y se entrecruzan para dar el apoyo. Por otro lado, otro tema que se trató acá que veo que es la migración, me parece que también lo dijo el ingeniero Luis Miguel Fernández Moncada, de que de 84, así lo he anotado yo, de 84 distritos que son fronterizos en el Perú, 24, ¿no? Más de casi la cuarta parte, 24 han decrecido su población. Yo diría, esto es lógico, pues. Todos estos muchachos que van generando ahí y las comunicaciones actuales, damas y caballeros, nos permite tener ahora información de Marte, de la Luna, de Rusia, de toda parte del mundo en tiempo real, y ellos van viendo que lo que tienen ahí y sus perspectivas de futuro, dicen ellos, no, acá no voy a lograr nada. Y migran hacia las ciudades más grandes que pueden tener en las cercanías o de repente en las lejanías. Entonces, creo que este es un fenómeno que tendría, a mi juicio, que ser tratado muy seriamente para ver cómo podemos nosotros hacer que esta muchachada, les digo así, que se quede en su lugar, genere en su lugar lo que ustedes están diciendo, que generen cadenas productivas, cadenas de valor, pero que tengan consistencia en el tiempo. Sí, yo creo que por ahí va. No sé si ustedes, seguramente el ingeniero Fernández, ahí en la provincia bueno, esa es en la ciudad de Atalaya, que está al sur de la región Ucayali, casi en la confluencia del Tambo con el Urubamba, donde se forma el Ucayali. Hay un sacerdote que ya tiene más de 50 años, ha fundado una universidad, si mal no recuerdo, tiene el nombre de Nopoki, en el lenguaje de la etnia más grande del área, y donde él ha creado 5 o 6 profesiones solamente para los que son oriundos de las etnias más cercanas. Y con el compromiso de que una vez que estos muchachos egresan de esta universidad, deben quedarse un determinado tiempo en sus etnias para poder hacer un trabajo, ¿no?, que logre desarrollarlos e integrarlos a la civilización, porque no hay otra cosa. El celular lo tienen en todas partes y por eso digo que es así. Ahora, eso no significa que yo aplauda, digamos, el trabajo que están haciendo ustedes. Dios mío, es bien complejo lo que ustedes hacen y por eso creo que esta noche hemos tenido la suerte de ser educados en esos conocimientos que tienen ustedes. Y yo entiendo, pues que en 30 minutos ustedes no nos van a dar a conocer todo lo que saben, ¿no? Y en el caso del doctor Rafael Villa, que ha tenido
gentileza desde Colombia de ilustrarnos con su saber, va mi aplauso y mi agradecimiento especial, ¿no es cierto? Y por supuesto al ingeniero agrónomo Luis Miguel Fernández, igualmente, nuestro agradecimiento porque se nota el conocimiento profesional que tiene usted, Luis Miguel Fernández, y por supuesto también nuestro querido amigo el doctor Rafael Villa. No me queda más que hacerles conocer que la doctora, uh, la geógrafa María del Carmen Carrasco, que es nuestra presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, les hace llegar también su reconocimiento y agradecimiento por esta cooperación. Lo mismo la doctora Catercina Goluchova, que es la encargada de estos martes, que nosotros le llamamos geográficos, igualmente, ¿no? Y por supuesto, ya Javier Locio también les ha hecho llegar sus palabras iniciales y lógicamente que la geógrafa ya pues Betsabe Macedo, también con su conducción permanente, hace que estos martes geográficos traten de enseñar, orientar y marcar rumbos firmes, sólidos, no solamente para el desarrollo del Perú, sino para toda nuestra Latinoamérica. Con esto yo les agradezco y vamos a dar por finalizado una vez más esta jornada académica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros dos exponentes, a Rafael Villa y a Luis Miguel Fernández, por su tiempo, por haber estado en esta sesión del día de hoy. Esperamos que nos sigan acompañando en las siguientes o próximas jornadas que se programen. Asimismo, agradecer a los asistentes y no olviden también compartir esta transmisión que está en nuestras redes y seguir compartiendo con nosotros en más martes geográficos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo, a la Sociedad Geográfica. Un saludo fraterno desde Colombia. Muchas gracias, que estén bien. Tengan buenas noches. Buenas noches a todos, cuídense.